Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos de todo el mundo. En esta hora queremos reflexionar sobre la estrategia que utilizará el enemigo para conservar a la especie humana engañada y no pueda responder a la tierna invitación que le hace Jesús a través de su santa palabra, en contraposición de la obra maravillosa y extraordinaria que hará nuestro Señor Jesucristo con el fin de salvarnos, porque el anhelo del cielo es la salvación de los hombres. El primer versículo de la tarde que queremos reflexionar en este momento lo encontramos en Segunda de Corintios, en el capítulo 2 y el versículo 11. El apóstol San Pablo es el escritor y autor de esta porción bíblica que se escribió por allí por el año 57 después de Cristo. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11 lo siguiente: para que Satanás no se aproveche de nosotros, para que de nosotros pues conocemos sus maquinaciones. Amados hermanos, hay estrategias, hay técnicas y hay maquinaciones que el enemigo usa en contra del pueblo de Dios. Y dice el apóstol Pablo, para que no ignoréis sus maquinaciones, sus estrategias, sus sutilezas y su forma astuta de engañar a la especie humana. Y cuando el enemigo de Dios intentó por primera vez en el planeta engañar a la especie humana, en este caso Adán y Eva, le tomó muchos años mientras ellos disfrutaban la belleza del huerto del Edén, hasta que él consideró oportuno por allí aproximadamente a la edad de 33 años, cuando ellos estaban en el huerto del Edén, utilizó lo que este versículo nos menciona para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues conocemos sus maquinaciones. Cuando el apóstol San Pablo escribió el texto, habían transcurrido alrededor de 4000 años de historia de pecados, de historia de rebelión, y el enemigo de Dios era astuto, y el primer versículo de la Biblia dice que era más astuto, hablando de la serpiente, que todos los animales del campo. De manera, hermanos y hermanas, amigo que me escuchas en esta hora, no debemos ignorar sus maquinaciones,
sus estrategias, su forma sutil de engañar a cada uno de los seres humanos con el objetivo de que no crean a la verdad, sino que crean a la mentira y se pierdan. En el libro de Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, los versículos 1, desde el versículo 11 hasta el versículo 13, nos dice: por eso Dios les envía un poderoso engaño para que crean a la mentira. El versículo 12, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la maldad. El versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya elegido desde el principio para la salvación mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe en la verdad. Mis buenos hermanos, el texto nos habla no de que Dios sea el responsable de el engaño y de las estrategias que el enemigo utiliza. El texto está hablando de la situación caótica en que se somete una persona que vez tras vez ha rechazado al Espíritu Santo, ha rechazado la verdad, ha rechazado el camino, ha rechazado la vida. Y en vista de que ha rechazado vez tras vez, entonces, conociendo perfectamente Dios, que sabe el fin desde el principio, entonces hace algo interesante. Y lo interesante e importante que dice el texto es que por eso Dios les envía. ¿Qué les envía? Un poder engañoso o un poder de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no quisieron creer a la verdad, antes se complacieron en la mentira. El Señor dice que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Infelizmente, muchos cristianos en la actualidad creen teorías y fábulas humanas y las artimañas y estratagemas del enemigo los tiene enredados con la misma Biblia, la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo ha de diferentes maneras tratado de convencerte del error en que vas. Y utiliza a aquel, utiliza diferentes mensajeros para que tú puedas conocer la palabra de Dios, que viva y es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por cuanto no conocieron a la verdad,
por cuanto no aceptaron el mensaje de la buena nueva de salvación. Entonces el Señor les envía un poder engañoso, por cuanto no quisieron creer a la verdad, sino que se deleitaron, se gozaron en creer a la mentira. Y aquí hay mucha tela por cortar, pero tenemos escasos minutos para desarrollar nuestro tema, esperando que el Espíritu Santo guíe a nuestros oyentes al escudriñamiento, a la comprensión de esa palabra inspirada y autorizada. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, el versículo 24 al 27, dice: os aseguro, os garantizo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. ¿Cuánto tiempo se requiere para pasar de muerte a vida? Solamente se requiere el tiempo que tú y yo necesitamos para creer en el Señor Jesucristo, como dice el versículo 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. El versículo 25 dice: os aseguro, viene la hora, y ahora es, que los muertos oirán su voz, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Aquí hay tanto una promesa de parte de Jesús para vivos y para muertos que murieron creyendo en la esperanza bienaventurada. Versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo que tenga vida en sí mismo. Además, el versículo 27 le dio autoridad de hacer juicio porque es el Hijo de Dios. Mis estimados amigos y hermanos, tenemos garantizado con el hecho de creer y de aceptar a Jesús como el enviado de parte del Dios vivo del cielo. Y si tú y yo creemos en ese Jesús, no en teoría, sino en una forma práctica, en una forma pragmática, y hacemos todo lo que Él manda a través de su palabra, entonces, hermanos y hermanas, tú y yo tendremos y gozaremos de la vida eterna que Él nos ofrece a través de su palabra, de su promesa. Él ha empeñado su palabra y su palabra es fiel y verdadera. El texto de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y el versículo 10, quien nos salvó y nos llamó con santo llamado, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia, que nos dio en Cristo Jesús antes de que empezara el tiempo.
y que se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Qué tremendo y extraordinaria la promesa que hace el apóstol Pablo aquí en segunda de Timoteo. Quien nos salvó y nos dio y nos llamó con un santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y su gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de que empezaran todas las cosas, de que empezara el tiempo. Tú y yo no habíamos nacido cuando ya el plan de salvación estaba ideado. El plan de salvación existe desde antes de la fundación del mundo. Y tú, hermano y hermana, hemos sido llamados no con cualquier llamamiento. Hemos sido llamados con un llamamiento santo. Y ese llamamiento santo solamente lo puede hacer Jesús conforme a su propósito y a su gracia que nos dio en Cristo Jesús antes de que empezara el tiempo. Y el versículo 10 dice, y que ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío, primeramente, al griego, al gentil, a todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios tomando la vida del ser humano débil y flaca. Un ser humano mentiroso. Un ser humano vanidoso, orgulloso. Un ser humano que le gusta compararse con otras personas y él siente que es superior a los demás. A través de Cristo Jesús descubrimos que no somos nada y que a través de su sacrificio Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad para que mediante el Evangelio que tenga poder, tú y yo tengamos derecho a esa vida, a esa inmortalidad que nos ofrece Cristo Jesús a través de su Evangelio, a través de su poderoso mensaje, que es el Evangelio. En el Antiguo Testamento, el Evangelio es un mendigo de pan, diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. En el Nuevo Testamento, el Evangelio es las buenas noticias, las buenas nuevas para todos los pecadores. El Evangelio, por tanto, es un mendigo de pan, diciéndole a otro mendigo de pan dónde encontrar pan. Es las buenas nuevas de que en Cristo Jesús encontramos la paz, la quietud para vuestras almas. Encontramos el reposo, encontramos la libertad del sentimiento de culpa. En Cristo Jesús encontramos todo lo que requiere
y lo que necesita nuestras almas para seguir luchando y esperar la inmortalidad que ya está garantizada a través de Cristo Jesús, y también está garantizada la vida eterna cuando Cristo Jesús se manifieste por segunda vez. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está tu sepulcro, tu victoria? Porque la Biblia dice claramente que a través de Cristo Jesús, el Evangelio poderoso, las buenas noticias, se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte. Hoy no tenemos que preocuparnos, que atemorizarnos por la muerte, porque hay dos muertes. Está la muerte natural y está la muerte eterna. El Señor Jesús ha prometido que nosotros podemos ser libres de la muerte eterna, porque Él es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. La esperanza va más allá de la muerte. Por esa causa, con Cristo Jesús tenemos poder, tenemos victoria, tenemos el triunfo que necesitamos para caminar por esta senda de la vida llena de espinas, con la seguridad que en cada paso que demos, el Señor Jesús está con nosotros. Hace un tiempo iba caminando una serpiente de las bravas y se encontró con una luciérnaga y intentó destruir a la luciérnaga. Ella empezó a huir, a correr, a volar, y la serpiente estaba decidida y determinada a eliminar la luciérnaga. Al fin y al cabo, la luciérnaga se cansó. Se paró firmemente y le lanzó 3 preguntas a la serpiente. Y le dijo: antes de destruirme, quiero que tú hagas el favor de contestar 3 preguntas que te quiero formular. La primera pregunta es: ¿yo soy parte de tu régimen alimenticio? Dijo la serpiente: no. ¿Yo he hablado alguna vez mal de ti? Dijo la serpiente: no. Y la tercera pregunta: ¿por qué quieres destruirme?